queremos hablar un poco, tomar el toro por las astas y hablar un poco de la inflación, que mientras está toda esta rosca política de Juntos por el Cambio por un lado, el Frente de Todo y todas las roscas que están armando, la gente está padeciendo. Ya no puedo achicar más nada. A veces no como a la noche para que coman mis hijos, decía una mujer a La Izquierda Diario. Y es así, en un contexto de inestabilidad, de incertidumbre hacia adelante, la inflación sigue pulverizando los salarios, las jubilaciones, los planes sociales. Este flagelo es brutal y a eso se suma también el costo de las tarifas, que siguen aumentando, y ni hablar si tenés un alquiler. Es verdaderamente un flagelo, y el flagelo de la inflación, vale decirlo, golpea sobre todo los sectores más vulnerables. Mientras más vulnerable sos, peor te pega. Porque claro, justamente lo que más aumenta en general son los alimentos, son los servicios, es el transporte. Es decir, lo que necesitan los trabajadores, la clase obrera y los sectores populares. Por eso es que es tan importante y es tan terrible esta situación. Bueno, el tema es que el gobierno ante esta situación lo que ha hecho son hacer como que hace cosas. Por ejemplo, tratar de abordar el tema de las consecuencias de la inflación. Entonces, habló de un control de precio, claro, completamente inútil, inservible, no sirvió para nada porque los precios siguieron aumentando. Y las cuestiones de fondo siguen. La inflación te sigue carcomiendo hasta la vida. Exacto. ¿Y por qué se produce la inflación? Bueno, la inflación tiene muchas causas, ¿no? Tiene muchas causas, pero nosotros entendemos desde acá que hay una causa fundamental, que es un sistema capitalista en crisis que provoca cada vez más miseria a nivel internacional. Digamos, cada vez más se va concentrando el poder económico y cada vez son mayores las capas. De hecho, en nuestro país, los últimos datos que dábamos cuenta en este programa es que hay trabajadores con laburo pobre, que claro, tenés que tener 2 o 3 laburos para poder llegar a fin de mes, hacer miles de horas extra, y hay millones de personas que viven, bueno, de un plan y tener que vivir dejando la vida en changas, tras changas, tras changas para poder vivir. Pero bueno, son muchas de las causas. Y esto es importante, lo queremos decir, porque el productor de la miseria y de la miseria capitalista tiene defensores que van desde Milei hasta Cristina Fernández de Kirchner, que dice que es el único sistema posible, el único sistema viable. Pero el único sistema viable que ellos nos ofrecen es el de un capitalismo en ruinas. Y ese capitalismo en ruinas es el que desde los que somos socialistas no podemos permitir. No podemos permitir que se siga degradando la vida de nuestra familia. Ahora, te hago una pregunta, porque dicen, bueno, ¿la guerra influye en la inflación? Totalmente. La guerra ha provocado, digamos, una inflación a nivel internacional que golpea de distinta manera. Por ejemplo, a nivel internacional es un golpe grande en todas las economías. Pero, por ejemplo, mientras los países desarrollados, los países imperialistas, es de un 9, un 10%, acá tenés anual, acá es un 9-10% mensual. Claro. Es decir, que en un país como el nuestro, endeudado, es brutal el flagelo inflacionario. Pero además hay un elemento importante que denunciamos desde el Frente Izquierda Unidad a través de nuestros diputados Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y la propia Romina del Pla, denunciaron desde el inicio, cuando asumió este gobierno, que asumir el pago de una deuda ilegal, ilegítima y que también era impagable, era asumir un plan inflacionario, que la deuda de por sí es inflacionaria. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenés que conseguir dólares para pagar. Es decir, y por ejemplo está basado también en el aumento de las tarifas, en el aumento de las tarifas de energía. Claro. Por ejemplo, y eso obviamente provoca inflación, porque el aumento tarifario y de combustible, etcétera, golpean las economías y bueno, todo el mundo va ajustando en función del aumento tarifario, el aumento del combustible. Entonces, es un elemento más que aporta a la inflación. Te tiro otra. La emisión de dinero. Bueno, la emisión de dinero, un sector importante de la derecha viene planteando que se tiene que emitir dinero para financiar los planes sociales. Pero en realidad la emisión de dinero, una de las causas, que es la emisión de dinero, es justamente para pagar las LELIQ, por ejemplo, para financiar las LELIQ, que esto es para que los bancos que tienen esas letras hagan fabulosas ganancias. También se ha utilizado la emisión de dinero para pagarle, por ejemplo, a las empresas multinacionales subsidios al transporte, subsidios de todo tipo, que bueno, y a las empresas energéticas, que es brutal. Entonces, desde ese punto de vista, toda la emisión de dinero ha tenido que ver con esto. Incluso es más, para contraponer una cosa con la otra. Por ejemplo, solamente para sostener el dólar soja,
que es un gran subsidio a las empresas, digamos, agropecuarias, se han gastado 260.000 millones de pesos. 260.000 millones de pesos para financiar el dólar soja. Y para financiar todos los potenciar trabajo, que son planes, programas nacionales destinados a gente que ha perdido el laburo o que le han roto el trabajo, lo han mandado a la calle o lo han precarizado la vida. Digamos, su producto de esto es que tuvieron que poner un potenciar trabajo, la suma que se destina para los potenciar trabajo es de 57.000 millones. Es decir, 6 veces más se le ha dado los ojeros, solamente los ojeros, versus más de 1 millón de planes potenciar trabajo que han financiado. Entonces, es una mentira, es una farsa grande como una casa, que verdaderamente lo que se emite es para seguir pagándole a los capitalistas más concentrados. ¿Y las tarifas, Raúl? Bueno, tarifas de luz y gas. Las empresas que no solamente han sido perdonadas en todas las deudas que tenían, Edenor, Edesur, que tan simpático le cae a toda la gente, ¿no? Con esos servicios tan maravillosos que prestan, que son verdaderamente un desastre. Bueno, se ven beneficiadas, digamos, con aumentos de tarifas, con autorización de aumento de tarifas. Entonces, esto también es un aporte muy importante a la inflación que sufrimos todos los días. No es magia. ¿Y para qué sirven los formadores de precio? Bueno, los formadores de precio lo ha denunciado mucha gente, ¿no? Son las principales empresas productoras, sobre todo de alimentos, que tienen el monopolio de la producción de alimentos y manejan los precios como quieren. Esto lo ha denunciado mucha gente, incluso lo ha denunciado Cristina Kirchner. Pero ¿y qué medidas concretas se han tomado con grupos económicos que no es ahora que se están llenando de guita, que lo hicieron durante la dictadura militar, que después de endeudarse y pasar la deuda, que se tuvo que hacer cargo el Estado de esa deuda, de estos tipos, después en los 90 con Menem volvieron a hacerlo. Y ahora lo están volviendo a hacer. Son los mismos grupos económicos que tienen nombre y apellido, que lo hemos denunciado acá, pero son siempre los mismos. Es decir, los formadores de precios, obviamente, esto tiene nombre y apellido. Y entonces, desde ese punto de vista, la inflación no es una cosa mágica, o es una cosa que cae del cielo, sino que tiene autores, tiene digamos, responsables. Sí, gente que lo lleva adelante. Y a los cuales hay que verdaderamente tomar cartas en el asunto. Pero ¿qué otras cosas alimentan esta inflación, por ejemplo? Porque te puse algunas. Bueno, por ejemplo, no, estaba la discusión también del ANSES, del financiamiento, que el gobierno dice, bueno, mirá, y sectores de la derecha dice, bueno, el ANSES provoca pérdida porque las jubilaciones, sostener, entonces golpean a los jubilados. Te recortan una y otra vez. Gobierno tras gobierno le han venido sacando plata a los jubilados. Con el ANSES. El ANSES y todas las cajas jubilatorias provinciales. Por ejemplo, en Neuquén está el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, que permanentemente los sindicatos y las organizaciones tienen que estar defendiendo. Pero en el caso del ANSES hay un juego perverso, porque se lo utiliza como caja chica, pero además tiene un desfinanciamiento que está basado en la precariedad de los trabajadores. Es decir, con la cantidad de trabajo no registrado que se ha incrementado, por ejemplo, faltan aportes jubilatorios, claramente, y eso va desfinanciando las cajas, claramente. Terminar con los subsidios a los grandes bancos y a las multinacionales, que como decíamos recién, son beneficiarios de subsidios multimillonarios todo el tiempo. Basta de subsidios. Y vos fijate, una de las empresas subsidiadas que más llama la atención es la de Subte. Es decir, que recibe subsidios millonarios, te envenena con el asbesto y a los trabajadores les niega 2 francos a la semana para que puedan descansar. Es decir, y esos tipos están llenos de subsidios. Entonces, basta de subsidiar y que esas empresas del transporte tiene que ser público y tiene que pasar verdaderamente en manos de los trabajadores, en manos del Estado, con un control de los trabajadores. Pero además, control de precios. El gobierno ha hecho demagogia con eso. No sé si te acordás que decía que Moyano iba a controlar y entonces iban a venir. Puro chamullo, puro humo, puro verso. En realidad, los únicos que pueden hacer un verdadero control de precios son los trabajadores que producen los alimentos. Y además que pueden organizar una red de consumidores y de trabajadores para controlar verdaderamente también. Con esto, con un elemento más, que es la apertura de los libros contables de las empresas. Porque, como bien decía nuestro compañero delegado azucarero, él decía claramente lo que gana una empresa azucarera y lo que le cobra a la gente y lo que paga de salarios. Entonces, hace saltar la ficha de verdaderamente cómo se mueve la economía. Por eso es tan importante los trabajadores desde sus lugares, digamos, hacer público los números de cada una de las empresas para verdaderamente saber cuál es el costo de la producción de los alimentos y que no lo recarguen
con especulación o con sobrefacturación, como hacen la mayoría de las empresas imperialistas y las grandes multinacionales de acá. ¿Dónde está la fuerza para hacer esto? En la organización de la clase trabajadora y bueno, y de la izquierda nos proponemos hacerlo. Y ahora, en esta campaña electoral, queremos difundir estas ideas también, porque nos parece muy importante dar batalla contra esta clase capitalista, organizar a los trabajadores, porque verdaderamente la fuerza está en la clase obrera organizada, en las mujeres y en la juventud, que han hecho historia en este país y que la vamos a volver a hacer. Y así nos